Rescatamos el falso vitral esmerilado que hicimos hace unas semanas. Vamos a concluir el proyecto decorando la tapa. Soy Yolanda de Creados con Pasión. Acompañadme. ¡Comenzamos! Para dar continuidad al proyecto, que todo tenga el mismo estilo, vamos a crear una tapa muy marinera. Como siempre, lo primero, limpiarla, quitar impurezas, pegatinas y raspar un poquito la superficie para crear un pequeño poro y que los productos que apliquemos sobre esta superficie después tengan una mejor adherencia. Retiramos la suciedad pasando un algodón impregnado en alcohol y ya tenemos la superficie lista. Cubriré toda la superficie exterior con una mano de imprimación especial para metales, más que nada para tapar el color negro de base. Comenzaré con un pincel y para que la superficie quede más homogénea, lisa, sin tanta marca, pasaré después un rodillo con esponjilla por encima para suavizar toda la superficie. Una vez ha secado esta primera capa, paso a darle color. El borde exterior en un tono arena, un beige muy clarito con pintura acrílica. El círculo interior con diferentes tonos azules, sin demasiada precisión. Simplemente quiero cubrir toda la superficie y tener un efecto de fondo que imite un poco al agua. Y con los tonos que tengo en casa, desde el azul turquesa, un azul bebé o colores azules más profundos, iré manchando en círculo. Cubriré la parte exterior de la circunferencia y un poquito el borde superior con arena finita, en este caso natural, de playa. Si no tenéis, podéis utilizar una arena que hayáis comprado o utilizar cualquier otro material que imite la textura y después pintarla, como por ejemplo el bicarbonato. Se me ocurre incluso alguna sémola finita. La mía es muy especial, recogida durante un fantástico viaje a la preciosa Fuerteventura. Extiendo primero una capa generosa de cola blanca o cola de carpintero e iré después espolvoreando la arena por encima sin que queden demasiados grumos, simplemente que vaya cubriendo toda la zona. Cuando haya secado una primera capa, si esta es poco consistente, deja traslucir mucho el color de fondo, volveré a repetir los mismos pasos extendiendo la cola y espolvoreando arena por encima. Mi consejo es que esta zona la cubráis muy bien y por completo antes de pasar a la resina. No es mi caso, estáis viendo que hay unas zonas muy despobladas de arena, después lo solucionaré, pero también comprobaréis que no es lo más adecuado trabajar con resina todavía sin curar y arena todo a la vez. No hay un fallo evidente, pero es mejor prevenir. Pasamos a esa parte resina. Utilizaré la Art Pro de mi marca de cabecera, Resin Pro. Manos protegidas, lugar ventilado, una báscula para pesar ambos componentes en la proporción que nos dicta el tipo de resina y el fabricante, 100% componente A, 66% componente B. Y una vez realizado el pesaje, mezclaremos muy bien durante al menos 3 minutos con movimientos envolventes, intentando no introducir demasiado aire a la mezcla. O si disponéis, como yo, de la máquina de resiners para eliminar burbujas, pasarla por ese filtro y listo. De la mezcla inicial resultante separaré pequeñas cantidades para hacer diferentes colores, tonos a azules. Uno más oscuro, pero transparente o translúcido, utilizando unas gotitas de azul en tinte o pintura vitral. Y un segundo más clarito, utilizando pigmento mica irisado en un azul más clarito. La superficie que vamos a cubrir es tan chiquitita que yo me paso un poco con el color de base, es demasiado oscuro. Mi consejo es que comencéis por hacer colores más claritos, que es mucho más fácil ir añadiendo pigmentos posteriormente que viceversa.
Vierto una pequeña cantidad de resina con el color más oscuro que he creado en el centro y en los bordes, pegadito a la arena, resina sin teñir, porque voy a ir espolvoreando esa arena que os decía anteriormente que no había utilizado para cubrir esa zona. Quiero crear una imagen de arena mojada, de orilla. Es una situación un poco rara porque la forma de la superficie que estamos trabajando es circular y bueno, el mar no tiene esta forma de manera natural. Crearemos una isla invertida con arena todo alrededor y agua en el centro, como un lago marino, una cosa así muy rara. Algo así como un médano. Bueno, continuamos. Junto con esos pequeños montículos de arena que voy creando y aglutinando con la resina, colocaré pequeñísimas conchas marinas, naturales. Me las ha dado mi tía Armenia, que pensó en mí y en estos proyectos cuando iba a deshacerse de las conchas. Voy seleccionando algunas junto con pequeñas piedrecillas y de un trozo de esponja natural, cortando pequeños trocitos que voy incorporando a la composición. Finalmente, cubro toda la superficie con el color azul más claro, entre la arena y el centro más oscuro. Muevo un poco la resina para que se vayan mezclando los colores y continúo incorporando esos pequeños montículos de conchas, piedras o esponja en los bordes. Realizaré una tercera mezcla de color en resina con tinta blanca piñata al alcohol. Os recomiendo que esta mezcla la realicéis junto con las dos iniciales y así la resina va cogiendo cierta densidad con el paso de los minutos y nos facilitará después crear ese efecto marino de espuma blanca más fácilmente. Esta es mi primera incursión en marinas. Yo soy demasiado crítica conmigo misma, pero tras estas semanas de maduración de idea voy aceptando que el resultado final me gusta, aunque no sea el que en mi mente había imaginado de inicio, que era un efecto marino precioso como he visto en cientos de vídeos. No siempre se consiguen las cosas a la primera, tendré que seguir insistiendo, pero ya veréis al final que el efecto es pasable. Bueno, vamos a ello. Vamos a empezar a crear ese efecto en la superficie de la resina. Voy depositando pequeñas cargas de color blanco en la supuesta orilla. Me ayudo de un palito de presor y a continuación, con una pistola de calor, muevo la resina, ese color blanco, hacia el interior. Y desconozco el motivo, no se crea ningún efecto. Muevo un poco el color, pero nada, ningún agujerito, célula, nada. Más bien el color blanco pesa demasiado y se va o cae hacia el fondo de la resina. Que no se diga, vuelvo a intentarlo, añadiendo un poquito más de la resina blanca por encima en los bordes. Y vuelvo a pasar el aire caliente de la pistola de calor por encima para intentar moverlo. Que se abra el color blanco creando esa pequeña espuma. Aparentemente, de inicio parece que sí, que el color va a romper, pero nada más lejos de la realidad. La resina, digamos que como es autonivelante, retorna hacia la orilla, eliminando ese efecto que creamos de manera instantánea proyectando el aire caliente. Pues de perdidos al río. Voy a ir introduciendo
otras pequeñas cantidades de resina blanca en el centro y moviéndola a ver si consigo hacer una especie de oleaje raro en esta marina. Y aquí es cuando brota mi vena de la impaciencia, que la tengo y no sabéis qué ego tiene. La cosa es que, como no me sale muy bien ese efecto que busco con el color blanco, me lío a rellenar algunos huecos con más arena e incorporando nuevas piedrecillas, esponjas o conchas en algunas zonas que veo poco pobladas, sin haber esperado a que termine de curar o secar. Y al tocar la pistola de aire caliente, no podía ser de otro modo, muevo la arena y claro, diminutos granos de arena salpicando toda la superficie. Voy a dejar curar esta primera capa y ver qué posibles soluciones le damos después, si es que las tiene. Hasta llegar a este punto, con esta primera incursión en las marinas, casi que peor no podía haberlo manejado. El efecto no ha quedado tan raro finalmente una vez que ha secado esta capa de resina. La arena que ha caído hacia el interior de la imitación del agua, pues ahí ha quedado, fijada. Tras los últimos golpes de aire caliente, al menos en el centro del agua sí que ha creado una especie de, burbujillas, espuma. Parece que quiere imitar al agua de una marina. ¿Y sabéis qué? Que tampoco me disgusta mucho esa arena que ha caído hacia el interior, porque junto con el color de fondo que hemos creado, da la impresión de agua transparente, cristalina, que deja ver un poquito la arena interior. La única solución que se me ocurre es cubrir toda esta superficie con una nueva capa de la misma resina, esta vez transparente, sin teñir. Al ir filtrándose entre la arena de los bordes, incluso dará la sensación de que esta está mojada, y no puedo evitar de nuevo insistir con un poquito de color blanco en la orilla. Algo muy sutil, simplemente para que no quede un efecto raro en la capa superior tan transparente que hemos dado para cubrir. Pese a que ya no hay arena suelta por encima, toda está bien sujeta, en lugar de mover la pequeña carga de resina blanca con la pistola de aire caliente, utilizo una pajita o caña de plástico, por la que voy soplando y moviendo un poco la resina. ¡Listo! Dejaré curar esta nueva capa y pasamos a ver el resultado final. En este proyecto, la realidad se ha impuesto a esa expectativa tan fabulosa que tenía yo en mente. El soporte es muy chiquitito, pero yo creo que adecuado para hacer este tipo de trabajos diferentes y originales. Algo que sí he conseguido es un conjunto de tarro y tapa bien conjuntados en temática. Queda raro eso de ver unos peces tan grandes y mar tan pequeñito en la parte superior, pero me he reconciliado conmigo misma y me gusta. Vaya si me gusta. Tengo todavía que decidir qué voy a guardar en el interior. La arena no se va a caer por más que yo lo intente. Y el efecto agua marina, ahí está. Una experiencia para seguir probando en otros proyectos a futuro. Bueno, familia, espero que os haya gustado y entretenido el vídeo de hoy, que os ayude la experiencia en vuestros proyectos y nos veremos muy pronto con alguna otra idea. ¡Chao!